Un par de amigas, Tara Hayes y Dodd, se dirigen a su auto después de asistir a una fiesta de Halloween. Sin embargo, dado ingerir alcohol, Tara, con unas cuantas copas menos, menciona se encargará de conducir, pero antes debe de comer un poco para minorar ciertos malestares. En ese momento, un sujeto disfrazado de payaso de aspecto siniestro, que carga una bolsa grande y negra, llama su atención, provocando a la vez se siente incómoda e intimidada. Tara, para sentirse un poco más segura, le menciona con discreción a su amiga sobre la presencia del payaso, asunto que esta última se lo toma con mucha mayor ligereza, incluso llegando a bromear con él. No obstante, aquello, lejos de hacerla sentir mucho mejor, le provoca cierto temor, puesto que, a partir de entonces, el payaso le observa fijamente. Tara le pierde de vista por un ligero instante en que desvía su atención hacia Dodd, y tras regresar a observarlo se percata ha desaparecido. Poco tiempo después, con mayor seguridad de solo haberse tratado de un sujeto con mal sentido del humor, Tara parte junto a Don para cenar. En la pizzería donde han decidido cenar, el payaso reaparece y se siente en la mesa situada al lado de ellas. No obstante, contrario a su primer encuentro, la actitud del payaso hacia Tara es totalmente diferente, ahora siendo bromista. Aún así, Tara continúa sintiéndose incómoda con su presencia, sobre todo cuando Don, quien al intentar relajar a su amiga, interactúa con él para demostrarle solo un sujeto con traje y un fanatismo hacia la festividad. Sin embargo, el payaso responde a todos sus actos y comentarios con una actitud completamente seria e indiferente, misma que conserva hacia uno de los empleados, quien intenta levantarle la orden. Consciente de la situación, el empleado les menciona al par de amigas que no se preocupen por él, se encargará de ello lo más pronto posible. El payaso toma una moneda dispuesta en otra mesa como propina. Posteriormente, la introduce en una máquina para obtener un anillo que le obsequia a Tara, tomando su mano para ponérselo. Acto seguido, parte rumbo al baño. Tara, consternada, observa con inquietud la bolsa del payaso. Al poco tiempo de haber ingresado, uno de los empleados corre a empujones al payaso tras descubrir la asquerosidad que hizo. Este toma su bolsa y se marcha. Finalmente, el par de amigas cenan con tranquilidad. De camino regreso al auto, Tara y Don conversan sobre qué tipo de atrocidad hizo el payaso que ameritara lo corrieran. Nuevamente, Don aprovecha la oportunidad y bromea con las preocupaciones de su amiga, comentándole no deja de pensar en él, e incluso aún tiene el anillo que le regaló. Inmediatamente, con repulsión, Tara se desprende de este y lo arroja. Una vez en el auto, se percata que los neumáticos fueron ponchados. Ante ello, y por causa de haberse quedado sin batería su celular, Tara le pide a Don el suyo, con el fin de recurrir a su hermana en pase por ellas. Victoria, quien en un principio no está del todo dispuesta a ayudarles, dado que debe estudiar para un examen presentado el día siguiente, termina por acceder cuando su compañera de habitación regresa de una fiesta, acompañada y dispuesta a tener intimidad sin importar este presente. Mientras Victoria se encuentra en camino, ambas acuerdan esperarla al interior del auto. Con el tiempo libre suficiente, Tara comienza a sospechar sea el payaso el causante de todo. Sin embargo, el sentido de humor de su amiga le hace reflexionar sobre su notable paranoia hacia el sujeto. Vuelta en sí, Tara, por consejo de su amiga, se aproxima hacia un empleado de un edificio cercano, quien se presenta como Mike, para pedirle acceso al baño. Mike, quien no tiene autorización, se lo permite, siempre y cuando sea breve. Después de acompañarla hasta el baño y confirmar Tara no tendría problema alguno en encontrar la salida, se marcha para realizar sus labores de fumigación. Don, quien permanece en el auto, decide sintonizar la radio en la estación 710 para entretenerse un poco en lo que regresa Tara o llega Victoria. El programa especial de Halloween se ve interrumpido por un reporte al momento en el que se destaca, con base en el testimonio de una persona que se disponía a cenar en una pizzería de Miles County, el homicidio del personal, a manos de un sujeto vestido de payaso con las tonalidades blanco y negro, al cual observó a lo lejos ser el único en salir del sitio, exhortando a la población el cese de la festividad, resguardarse en casa,
permanecer en sintonía con los reportes de las autoridades y, en dado caso de cualquier tipo de peligro, comunicarse con las mismas mediante las líneas de emergencia puestas a disposición. Al concluir el reporte, Don se cerciora la descripción del payaso coincide con el que conducieron. En ese momento, alguien ingresa al auto y, con nerviosismo, Don comienza a hablar de la noticia. Sin embargo, no era Tara. Tara se desvía de la salida del edificio con la intriga de conocer un poco más sobre este, dado los señalamientos que prohíben accesos y el aspecto tenebroso que luce. En su recorrido se encuentra con una mujer cuya salud mental está severamente deteriorada, quien considera a una muñeca como su hija y la llama Emily. Dicha mujer se alegra en verla y le menciona sentirse feliz de conocer a su nueva vecina. Tara, sintiéndose bajo riesgo, se despide pronto de ella, con la excusa de ver al encargado para pagar su atraso en el alquiler. Partiendo con prisa, se dirige hacia la puerta de salida, lugar donde ve de nueva cuenta al payaso con manchas de sangre en su atuendo. Tara huye aterrorizada. En sus múltiples intentos por escapar, logra regresar a la puerta de salida. Sin embargo, está bajo candado. Dado ello, se dirige en búsqueda de Mike, y a pesar de encontrarlo, este último, al utilizar auriculares con música a alto volumen, no escucha sus encarecidos gritos de auxilio. Finalmente, el payaso atrapa a Tara, la seda y ata a una silla, solo con el fin de presenciar cómo le arrebata la vida a su amiga. Tras el fallecimiento de Don, Tara toma las fuerzas necesarias para escapar una vez más. Al no encontrar una salida, enfrenta al payaso, a quien en un principio logra someter, hasta el momento en que saca un arma y le dispara. Sin balas suficientes para terminar con su vida, el payaso regresa al taller para conseguir suministros y descubre, por motivo de recibir una llamada de Victoria, el celular de Don. Al regreso del payaso, Tara corre con el mismo destino que su amiga. Justo momento en que el celular de Don recibe un mensaje de Victoria, quien recién arribaba a la ubicación. Victoria recibe respuesta. Don le pide ingresar al edificio aterrador por la parte trasera, puesto que Tara tiene malestares. Intrigada por las detonaciones de fuego, la madre de Emily se aproxima al lugar de origen, descubriendo al payaso dando el tiro de gracia a Tara. Horrorizada, huye en busca de ayuda, encontrándose poco tiempo después con Mike, mismo quien, al verla y escuchar sus palabras, se altera, le pide mantenerse alejado de él y se marcha. En su camino percibe ruidos que parecieran delatar la presencia de alguien. Con temor, recordando el relato de la mujer, llama a su compañero de trabajo Will. No obstante, el payaso le interrumpe y lo golpea. Al escuchar al compañero de Mike al otro lado de la línea, destruye el celular. Incapaz de localizar a Emily, su madre recorre con terror y angustia el edificio, dando verdad a sus terribles sospechas. El payaso tenía entre sus brazos a su hija. Con temor se aproxima a él, procurando no perturbarlo a fin de evitar la lastime. Conocedora de su crueldad, comienza a cuestionarle sobre si alguna vez tuvo el afecto de una madre para, de tal modo, pueda empatizar con su dolor y el de su hija, lo cual le permite conocerle y pretende consolarlo. Durante su búsqueda al interior del edificio, Victoria llama nuevamente a Don, y al escuchar el tono de su teléfono proveniente de una sala con pasillo oscuro, piensa, reconociendo su forma de ser, se ha puesto de acuerdo con su hermana para hacer una broma. Aún así se adentra con miedo, quedando aterrada al observar su cuerpo. Victoria huye del sitio y en su trayecto escucha un grito de dolor. Temiendo se trate de Tara siendo lastimada, decide ir en su auxilio, encontrándose con dos cuerpos. El primero de ellos piensa es el de su hermana, hasta que el segundo se gira, tratándose de la madre de Emily gravemente herida. El payaso, vestido ahora de mujer, intenta atrapar a Victoria, quien, al descubrir el cuerpo no era de su hermana sino del payaso que pretendía hacerlo, escapa de él e intenta salir del lugar por una ventana. Sin embargo, al estar obstruida, se esconde en un locker.
El payaso, quien sabe se encuentra ahí, le atormenta con golpearlo, pero tras escuchar y reconocer la voz de Will, quien busca a Mike, se marcha. Will, en su camino, ve diversas manchas de sangre en el suelo. Siguiendo el rastro, encuentra a Emily, la muñeca. El payaso aprovecha el momento de distracción de Will para, inmediatamente, terminar con su vida. Victoria intenta huir tras la ausencia del payaso. No obstante, este reaparece dispuesto a arrebatarle la vida, tratando de asfixiarla. Sin embargo, logra escapar. En su trayecto, Victoria encuentra el cuerpo de su hermana. El payaso toma provecho de su aflicción y, en lugar de terminar con ella, decide torturarle. En su rescate llega Mike, quien toma desprevenido al payaso y lo deja inconsciente. Acto seguido, ayuda a Victoria a refugiarse en un lugar seguro. Mike utiliza el servicio telefónico del edificio para pedir auxilio de las autoridades, mismas que le aconsejan mantener el contacto activo y permanecer bajo resguardo hasta el arribo de las unidades. Mike, reconociendo el riesgo inminente del payaso los encuentre, se dirige apoyando a Victoria rumbo a una de las puertas de salida, la cual descubren está cerrada. Al buscar algún objeto que sirva para romper la cadena, el payaso golpea a Mike y, una vez en el suelo, termina con él. Victoria, por medio del resto de una herramienta pesada, logra salir. Acto seguido, se esconde en un almacén contiguo en donde, a pesar de encontrarla, el payaso no puede aproximarse a ella, por lo cual utiliza una camioneta para derribar la puerta, terminando por embestirla. La unidad de la policía arriba y encuentra al payaso comiendo el rostro de Victoria. Acorralado, saca su arma para terminar con su propia vida. Un reporte, horas después del hallazgo, informa en la atención de una llamada de emergencia proveniente de la morgue de Marsh County el deceso del médico forense y la desaparición del cuerpo del payaso.